El programa con Miquel Figueroa. El bisfenol A es una de esas sustancias, una de esas muchas sustancias químicas contaminantes con las que estamos en contacto a diario. Está presente en las latas de conserva, también en los revestimientos de los microondas o en las botellas de agua, leche, bien, en muchos otros productos. Hace tiempo que existen estudios científicos que indican su toxicidad, pero solo recientemente la Agencia Europea de Sustancias Químicas ha reconocido oficialmente que el bisfenol A es un químico tóxico que altera nuestro sistema hormonal. Bien, bueno, pues vamos a hablar de ello con el escritor y periodista independiente Miguel Jara, quien recientemente ha publicado un artículo sobre este tema, sobre el bisfenol A, en su página migueljara.com. Lo tenemos al teléfono. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días, ¿qué hay? Pues vamos a hablar de un asunto que hace tiempo que se habla, porque ya hace tiempo que parece ser que existen estudios que indicarían la toxicidad del bisfenol A, pero no ha sido hasta recientemente. Bueno, ahora parece ser que pues eso, es oficial, ¿no? ¿Qué ha ocurrido ahora? Sí. Bueno, pues ha ocurrido que Francia, sobre todo, que es un país que está bastante a la vanguardia en cuanto al combate de los productos químicos tóxicos, pues empezó a prohibirlo ya en biberones y en juguetes infantiles hace unos años y alertó pues de que merecía la pena revisarse su seguridad ante las autoridades europeas. Y entonces ahora lo que es la Agencia Europea de Sustancias Químicas, la ECHA por sus siglas en inglés, pues ha hecho una revisión de todo el material que hay publicado, todo el material técnico y científico, que ya efectivamente, como tú citabas antes, apunta desde hace muchos años a la toxicidad de este producto, y lo que ha decidido es que efectivamente que es un disruptor endocrino. Esto es que este producto lo que hace es imitar, cuando está dentro de nuestro organismo, imita el funcionamiento de las hormonas. Las hormonas son esenciales para comunicar los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, al imitarlas, las confunde a los órganos y se producen las enfermedades del sistema nervioso, o bueno, sobre todo el del sistema nervioso, pero también pueden ser cánceres, asmas, alergias, Parkinson. Bueno, hay muchas enfermedades relacionadas con estos productos químicos tóxicos. Y bueno, lo que ha hecho en conclusión la Agencia Europea de Sustancias Químicas es incluirlo en una lista en la que hay 20 y tantos productos que se consideran de gran peligrosidad. O sea, que no de momento no lo retira pero del mercado, pero ni siquiera por prudencia, pero esto digamos que es por fin el reconocimiento oficial de los años de esta sustancia, y se supone que las autoridades europeas pues irán tomando medidas más exigentes a partir de ahora con respecto al bisfenol. Uh-huh. Está muy presente en nuestras vidas. Yo comentaba que está en pues latas de conserva, también bueno, es como un componente del plástico, podríamos decir, ¿no? Es una sustancia que se utiliza en el plástico. Exactamente no sé sus propiedades, porque por ejemplo hay otras sustancias que se llaman eftalatos, que lo que sé es que son los que sobre todo consiguen que sea muy maleable el plástico, ¿no? Entonces es interesante que el plástico sea maleable para hacer, por ejemplo, el eftalato está en las jeringuillas, ¿no? En las jeringuillas de plástico de los hospitales, de fuera de los hospitales, o por ejemplo en las bolsas de sangre o de plasma que hay en los hospitales, esas bolsas que son blandas, que son transparentes, en los catéteres. Entonces, bueno, esa maleabilidad o utilidad es muy interesante para la industria, y estos productos, el bisfenol exactamente no sé qué propiedades tiene, pero por ejemplo está en muchos sitios. Por ejemplo, una de las propiedades que tiene, y esa sí la conozco, es para fijar la tinta en los tickets de compra. O sea, cuando vamos al supermercado nos dan el típico ticket de compra, ¿no? Con el precio, el tal, el IVA, el no IVA. Pues la tinta negra que tiene, para fijarla bien sobre el papel, lleva bisfenol A. Luego, por ejemplo, es muy conocido dentro de las latas de conservas de comida, la típica lata de atún, llevan una película que suele ser de color blanco por dentro, y claro, esto está en contacto con el alimento, ¿no? Y sobre todo a temperaturas elevadas, pues a temperaturas normales se traslada el producto
a la comida y la contamina, pero cuanto mayor es la temperatura del envase que tenga bisfenol, antes y más cantidad suelta la sustancia química. Y bueno, pues también está, ya digo, en algunos juguetes infantiles, estaba en chupetes y en biberones. No sé en España, pero en Francia le digo que los retiraron, pero yo no sé cómo está al día de hoy en España. Es cierto que está en muchísimos productos de consumo, sobre todo plásticos, ¿no? Y bueno, pues la industria en España es consciente de que hace daño, y hay muchas empresas multinacionales muy conocidas que ya están retirándolo, otras que digamos que están en proceso o se lo están pensando, pero todavía lo están haciendo de una manera tímida. Por eso yo creo que es importante este reconocimiento oficial de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, que depende de la Unión Europea. Aunque, como dices, de momento no lo retira. Es decir, están No. diciendo, aceptando. Tenemos aquí en la cadena de consumo un producto tóxico que está haciendo daño a la población, pero no lo retiramos. Hay algo aquí que me parece como extraño, ¿no? Joder, pero es que ocurre, por desgracia, siempre, ¿eh? O sea, esto es algo que ocurre en muchos ámbitos. En los últimos años, las industrias, por lo general, han ido desarrollando tecnologías y productos que luego se ha demostrado que tienen mucha o algunos de impactos sobre la salud, pero no se aplica el principio de precaución y se deja que siga, y incluso se desarrollan estrategias de retrasar la toma de medidas. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la siembra de dudas, que esto lo inventaron los lobbies de las tabacaleras hace ya muchos años, hace 50 o 60 años, y consiste en cuando aparecen informes científicos críticos sobre el bisfenol, sobre, en aquel caso, el tabaco, sobre la contaminación electromagnética de la industria de las telecomunicaciones, sobre otros muchísimos productos químicos tóxicos, sobre medicamentos. Lo que hacen estas industrias es emitir informes que lleven la contraria a los informes originales críticos. Entonces lo que provocan un poco es la confusión de los políticos, de los sanitarios, de los propios científicos. Se provoca un debate de sí, no, que se eterniza, y mientras se siguen haciendo negocios. Claro, se sigue haciendo el negocio. Claro, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Claro, aquí hay unos lobbies muy potentes que lo que quieren es que esto se siga utilizando porque les es Sí. rentable. Claro, es que, o sea, lo que dices tú, el sentido común nos lleva a pensar que lo que habría que hacer es aplicar el principio de precaución, ¿no? Si ya, y máxime si ya estamos documentando y reconociendo oficialmente que este producto y otros muchos, porque los phtalatos que he citado anteriormente ya han pasado por este proceso, y esta Agencia Europea de Sustancias Químicas ya los ha incluido previamente al bisfenol entre las sustancias a considerarse muy peligrosas, y siguen utilizándose ftalatos en los plásticos en toda Europa. O sea que lo que habría que hacer es aplicar el principio de precaución, y a la mínima que tengamos conocimiento de que, hombre, a la mínima digo, no vale a lo mejor con un estudio científico, por bien hecho que esté, no vale, pero si ya tenemos 2, 3, 4 revisiones ya de esos mismos estudios, habría que tomar medidas en favor del principio de precaución, suspender momentáneamente la comercialización de ese producto, alertar a la población, y oye, que sea la industria que lo ha fabricado, lo ha puesto en circulación, la que demuestre que puede volver al mercado porque es inocuo o porque ha hecho los Claro. cambios adecuados, no que al final la industria hace un gran negocio, se demuestra que algo es nocivo, a lo mejor dentro de 5, 6, 10, 12 o 15 años lo retiran del mercado, pero no ha tenido consecuencias ni legales ni ningún tipo de responsabilidad para esa industria. Ellos han hecho el negocio, están tan contentos, y los enfermos han quedado en el camino. El daño a la población, a la salud pública se ha producido. O sea que hay que hacerlo al revés, aplicar el principio de precaución, y que sea la industria la que tenga que demostrar que sus productos son seguros, Claro, inocuos. pero Miguel, es que incluso, no sé si es que soy muy naif, pero yo creo que el principio de precaución se entiende que tendría que ser a priori. Es decir, ya debería, Claro. antes de haberse comercializado esto, la industria haber aportado datos sobre su inocuidad. Bueno, pues esto no es así, Yo en el campo de los medicamentos, que es el que mejor conozco, como tú sabes, sí que te puedo decir que antes de introducir un medicamento en el mercado,
Precisamente porque sabemos que nuestro organismo reacciona ante las sustancias tóxicas y los medicamentos pueden ser útiles, muchos pueden ser útiles, pero también te pueden hacer daño porque el cuerpo no lo reconozca cuando lo introducimos en él. La industria sí que está obligada a presentar ante las agencias reguladoras de medicamentos. La Unión Europea está centralizada, la Agencia Europea de Medicamentos está obligada a presentar estudios sobre no solo la eficacia, sino sobre la seguridad de ese fármaco. Y luego, entonces, si se considera que su balance beneficio-riesgo es positivo, la agencia recomienda a la Unión Europea o a la Comisión Europea que apruebe ese medicamento, y se aprueba no. Luego puede causar daños si se ha retirado. También podemos hacer un discurso crítico que nos llevaría todo el programa sobre cómo se hacen esos procesos reguladores, los intereses de la industria, cómo cooptan a las agencias reguladoras. Podemos hacer ese discurso y es cierto. Pero bueno, es verdad que por lo menos existe ese control. Pero con los productos químicos tóxicos no está existiendo ese control tan riguroso. Como estamos observando tú y yo mismamente y nuestros oyentes, se introducen primero en el mercado y luego pues ya veremos, ¿no? Es cierto que también la situación está cambiando porque se están juntando ya muchos productos químicos tóxicos negativos, escándalos, presiones de activistas, de políticos, de científicos. Entonces hay cada vez más presión social para que se revisen, y es verdad que pues por ejemplo hace ya 10 años, y costó muchísimo la lucha contra los lobbies industriales, se implantó el sistema REACH, que es un sistema, digamos, de control de esos productos y de aviso por parte de las propias empresas, que además muchas empresas están contentas con este sistema de alerta, aunque tenían miedo al principio, pero este sistema de transparencia, de comunicación de los posibles riesgos de los productos les viene bien, porque les dan una imagen de transparencia y de seriedad y de rigor ante la población. O sea que muchas empresas lo enfocan de manera correcta y positiva y no tienen miedo a comunicar los riesgos de sus productos. Pero que habría que ir más allá, efectivamente. No solo es la transparencia de la industria, sino que no se debería permitir. La Unión Europea además tiene recursos de sobra para hacerlo. Es una cuestión política, es una cuestión de voluntad política, y no se debería permitir, en nombre del principio de precaución, que nada que pueda ser nocivo se introdujese en el mercado. Eso está claro. Está el tratado al revés, sí. Parece ser que la nota positiva es que este reconocimiento probablemente pues significará la retirada paulatina del mercado de este producto. Como decías, hay una serie de empresas que sí están optando ya por retirarlo poco a poco, algunas, y lo malo es que mientras tanto hay un problema aquí, porque así como las empresas están obligadas a poner, a detallar los productos que contiene, digamos, pues si es un alimento, saldrán los alimentos que hay ahí, los conservantes, etcétera, pero no están obligados a etiquetar cómo ha estado fabricado el envase. Sí, hemos como sociedad hemos avanzado muchísimo, tenemos una gran preocupación por lo que comemos, todavía hay muchísimo por hacer, pero es verdad que cada vez sabemos más de lo que comemos, más de lo que contiene la lata de ese exquisito menú que vamos a confeccionar con enlatado, pero no sabemos lo que contiene la lata en sí. O sea, sabemos el contenido pero no el continente, y es uno de los grandes aspectos en los que hay que trabajar con la industria alimentaria, porque además sin ellos no puedes hacer nada, ¿no? Y hay empresas que son más conscientes, otras regularmente conscientes y otras no son nada conscientes, pero es uno de los campos de batalla, el avanzar también ya no solo en lo que comemos, sino en lo que envasa, en lo que envasa lo que comemos. Bien, pues yo me he enterado un poquito más de todo este tema gracias a tu web, migueljara.com. Yo te lo agradezco. Allí están pues no solo este tema, sino tantos otros, como tú decías también, sobre todo relacionados con la cara B de la salud, los medicamentos. Y nada, Miguel, pues un abrazo y gracias. Gracias a ti por difundir estas informaciones.